Muy buenas tardes. En esta oportunidad le habla la macrorregional Rosa Lourdes Moina Choque para presentar la videoconferencia referente a la sesión taller número 18 de matemática. En esta oportunidad tenemos lo que es la situación histogramas y polígonos de frecuencias para representar el uso del tiempo libre, en el cual vamos a tratar sobre los temas de tablas de frecuencia para datos agrupados, histograma, polígono de frecuencia. En esta sesión se está presentando el aprendizaje esperado, lo que es la competencia referente a actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos de incertidumbre. Se desarrolla 3 capacidades. La primera, matematiza situaciones, en el cual se presenta el indicador, selecciona el modelo gráfico estadístico al plantear y resolver situaciones que expresan características o cualidades de una población. Asimismo, se presenta la capacidad comunica y representa ideas matemáticas, se pretende que el estudiante exprese información presentada en tablas y gráficos estadísticos para datos no agrupados y agrupados. Y por último, la capacidad elabora y usa estrategia, en el cual se pretende que el estudiante logre organizar e interpretar datos en histogramas y polígonos de frecuencia al resolver problemas. Se presenta la situación de contexto, donde el estudiante va a poder determinar lo que son histogramas y polígonos de frecuencia para representar el uso del tiempo libre. En esta oportunidad, la situación presentada es la siguiente. Se plantea que Leticia y Margarita son estudiantes del segundo grado A. Ellas realizaron una encuesta entre sus compañeros para identificar la cantidad de horas que hacen uso de Facebook durante una semana. Estas fueron las respuestas de sus compañeros, cual se presenta en la diapositiva. Aquí se plantea lo que es un gráfico y una tabla donde se organizan los datos según la tabla correspondiente. ¿Qué es lo que se plantea? Las preguntas planteadas en esta situación se pretende que el estudiante responda: ¿cuántos estudiantes fueron encuestados? ¿Cuántos estudiantes usan Facebook menos de 5 horas a la semana? ¿Cuántos estudiantes usan Facebook más de 15 horas a la semana? ¿Y cuántos estudiantes usan Facebook más de 5 horas y menos de 10 horas a la semana? Estas preguntas se le pueden plantear en tarjetas a los estudiantes, solicitando que ellos respondan de manera libre y ya sea en fichas o de manera oral, registrando sus respuestas en la pizarra o en un papelote. Aquí tenemos las fichas presentadas que pueden ser de diferentes colores. Sin embargo, para poder desarrollar estas situaciones, creemos conveniente que a los estudiantes debemos hacerles recordar qué cosa es una variable estadística, qué tipo de variables se consideran. Se recuerda las variables cualitativas, las variables cuantitativas, y dentro de las cuantitativas también tenemos que recordar la clasificación de variables cuantitativas, que son las discretas, y las cuantitativas continuas. Entonces, esto es muy importante que el estudiante retome y pueda diferenciar para poder establecer la clasificación y también los datos que se van a ir recogiendo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, entre la cualitativa y cuantitativa, cómo se presentan los datos. Si tenemos la cualitativa, como por ejemplo planteamos el color del pelo, sexo, estado civil, y también las cuantitativas, que es edad, número de hijos. Dentro del cuadro que se plantea, dentro de la situación, vamos a ir recordando y reconociendo de qué tipo de variable se está tratando en determinada situación problemática. ¿Por qué se construyen las tablas de frecuencias? Es muy importante
hacerle también recordar cuál es el uso y la importancia. En primer paso, es importante recordar que las tablas de frecuencia les va a servir para ordenar los datos. En segundo lugar, agrupar. Y en tercer lugar, permite lo que es resumir la información recogida a partir de una encuesta, a partir de una investigación. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claro y siempre estar recordando a los estudiantes estas características. Tenemos acá planteado lo que es la tabla de frecuencia para datos de variables cuantitativas continuas. Ya como habíamos dicho que es importante recordar en los estudiantes lo que es la diferencia de cuantitativas continuas y de variables cuantitativas discretas, ¿no? Siempre haciéndole ver que los datos en esta oportunidad son datos enteros. Aquí planteamos la situación. Los sueldos de los empleados de una empresa son los siguientes, ¿no? Están presentando ya una lista de datos y que te pide elaborar una tabla de frecuencias con intervalos de clase de 200 soles de amplitud. Entonces, aquí nosotros cabe también hacerle recordar a los estudiantes qué cosa es una amplitud de intervalo o una amplitud o clase. Acá tenemos que indicar que una amplitud de cada intervalo se calcula dividiendo el rango entre el número de intervalos elegidos, lo cual se ha convenido que todos los intervalos tengan la misma amplitud. Entonces, amplitud es igual al rango entre el número de intervalos. El número de intervalos ya lo determina a la cantidad de acuerdo a los datos que se van dando. Entonces, para la resolución de este problema, dice, cuando los valores de la variable son muchos o la variable es continua, conviene agrupar los datos en intervalos de clase para así realizar un mejor análisis e interpretación de ellos. Y para construir una tabla de frecuencia de datos agrupados, se determina el dato mayor y el dato menor. En este caso, el mayor es 1500 y el menor es 700. En el problema nos dice que debemos trabajar con una amplitud de 200. O sea, ya no están dando ese dato, ¿no? El estudiante ya no lo va a calcular en este caso porque ya le están dando las frecuencias absolutas en el recuento de los datos cuyos valores corresponden al intervalo de clase. Eso es lo que tenemos nosotros como datos, reconociendo el problema que los estudiantes tienen que tener con mucha claridad. Muy bien, vamos a formar el primer intervalo. El primer intervalo tenemos como límite inferior 700 y el límite superior es el límite inferior aún más aumentado lo que es el intervalo de clase, que son 200. El límite superior sería 900. El primer intervalo es de 700 a 900. Entonces ahí podemos hallar, visualizamos que podemos hallar aquí lo que es el límite superior y a partir de aquí armamos todos los valores de los intervalos, los demás intervalos y todos tienen la diferencia de 200, que es la constante. A partir de aquí, para poder hallar la marca de clase, solamente se tiene la semisuma del límite inferior más el límite superior, entre dos. Es el punto medio entre los límites. Entonces, hallamos aquí, dice, nota, se tuvo que delimitar el intervalo con la finalidad de que un mismo dato no se encuentre en dos intervalos a la vez. Es muy importante recordar esto. Entonces, prácticamente aquí completamos la tabla y tenemos que para el primer intervalo su marca de clase es 800. ¿Cuántos empleados ganan de 700 a 906 según el conteo de los datos? 6 empleados ganan de 700 hasta 900, se encuentran en ese intervalo. Por ejemplo, puede haber un empleado que gane 790, está dentro de este intervalo. Otro empleado que gane puede ser 800, entonces está dentro de este intervalo. Bien, no significa que solamente se considere el que gana 800. Y así podemos analizar los demás intervalos
¿no? Y contando los datos, el segundo intervalo tiene su marca de clase 1000 y hay 5 empleados que están dentro de este intervalo. En el tercero, de más de 1100 a 1300, su marca de clase 1200, hay 3 empleados que están dentro de ese intervalo. Y así finalmente el cuarto intervalo, que es de 1300 a 1500, es de 1400, su marca de clase y su cantidad de empleados es 6 que corresponde. Entonces es muy importante conocer esta forma de agrupar cuando son datos variables cuantitativas, variables continuas. Bien, aquí tenemos el procedimiento de cómo hallamos lo que es el intervalo de clase, la marca de clase, que es 800. Bien. Tenemos aquí presentado lo que es el histograma. El histograma es un gráfico estadístico para variables continuas que consiste en barras distribuidas de un eje horizontal. Aquí tenemos en el eje horizontal, a diferencia del gráfico de barras. Aquí las barras están todas una continua de la otra, estas deben ir juntas y comprender el ancho en cada intervalo de clase. En el eje vertical, en este caso tenemos las frecuencias absolutas o relativas simples. Cada barra tiene una altura y esta indica la frecuencia de cada variable. En este caso, ese es un ejemplo que tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos que la primera barra tiene su frecuencia 1, la segunda barra frecuencia 2, la tercera frecuencia 3 y así sucesivamente podemos visualizar. También presentamos lo que es el polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia es un gráfico estadístico para variables cuantitativas continuas. Este gráfico, como ustedes ven aquí, consiste en un eje horizontal sobre el que se ubica la marca de clase. Tenemos aquí, si podemos observar, en el X1 es la marca de clase entre 0 y A, según este gráfico que se está presentando. Se localizan las frecuencias absolutas o las frecuencias relativas. Se trazan líneas uniendo los puntos, la marca de clase, en este caso los puntos, ¿no?, que se resultan de las intersecciones que se forman en este caso. Y se finaliza los extremos del polígono uniendo los puntos de marca de clases ficticias anterior y posterior con frecuencia 0. Entonces aquí tenemos los puntos, pero tenemos que unirlos empezando desde 0 y finalizando hacia la recta horizontal. Presentamos acá en la sección analizamos de esta ficha el uso del tiempo libre. Presentamos un ejemplo. Leticia y María son estudiantes de segundo grado A. Ellas realizan una encuesta entre sus compañeros para identificar la cantidad de horas que hacen uso del Facebook durante la semana. Estas fueron las respuestas de sus compañeros. Aquí tenemos varios datos, aquí, y la pregunta planteada es: ¿cómo podrían Leticia y María organizar la información y representarla gráficamente? Entonces tenemos aquí este problema donde se observa que los datos recolectados por Leticia y Margarita se pueden organizar en una tabla de frecuencias con intervalo de clase, ya que son muchos y están muy dispersos. Entonces se ve esta estrategia. Se elige convenientemente la amplitud de los intervalos menor que 5 horas, menor que 5 horas, de 5 a menos de 10, de 10 a menos de 15 y de 15 a 20. Entonces, aquí observamos en este problema, elaborando una tabla, una tabla para poder ordenar los datos. Aquí tenemos ya los intervalos, de acuerdo a cómo se ha planteado, y también tenemos ya ubicado la marca de clase, que obviamente ya se está hallando con la semisuma de los límites inferior y superior. También tenemos organizados cuántos estudiantes están dentro de ese intervalo. En este caso se observa que hay 16 estudiantes, según ya la organización de los datos,
que están dentro de los estudiantes que están haciendo uso de Facebook durante menos de 5 horas. Por ejemplo, tenemos 2 estudiantes que también están en el Facebook de 5 a menos de 10 horas. Y 10 estudiantes, bueno, 10 estudiantes que están de 10 a menos de 15 y solo 2 que están de 15 a 20 horas. En este caso, el último siempre coge ya el de 20 horas, la cantidad de tiempo que está en el Facebook. Bien, aquí se muestra también el gráfico, porque es parte, ¿no?, de la resolución del problema, cómo podemos visualizar también esta organización de los datos de esta encuesta con respecto a cuántos estudiantes están en la cantidad de tiempo determinada en el Facebook. Según la naturaleza de los datos, se pueden elegir entre histograma o polígono de frecuencia. En este caso, como es agrupado, es un histograma. Y este gráfico sí que nos permite ver, por ejemplo, analizando de que en qué intervalo se encuentra la mayor cantidad de estudiantes, ¿no?, que están haciendo uso ahora del Facebook. Nos permite visualizar mucho mejor. Y aquí, por ejemplo, observamos que la mayor cantidad de estudiantes están de 0 a menos de 5 horas. Son 16 estudiantes, la mayor cantidad en este caso de este grupo, y el menor grupo de estudiantes, que solamente son 2, están de 15 a 20 horas en el Facebook. Entonces, así, este tipo de gráficos, este tipo de organización de los datos nos permite hacer un mejor análisis, una mejor conclusión de cuál es la situación en este caso de la cantidad de horas que los estudiantes están en el Facebook. Bien, acá a partir de aquí, de este gráfico ya podemos responder las preguntas. Entonces podemos analizar bien cuántos estudiantes fueron encuestados. Entonces en este caso tenemos 40 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes usan Facebook? Menos de 5 horas a la semana, de 16 estudiantes. Ya podemos sacar fácilmente de la tabla y del gráfico. ¿Cuántos estudiantes usan Facebook más de 15 horas a la semana? 2 estudiantes. ¿Y cuántos estudiantes usan Facebook más de 5 horas y menos de 10 horas a la semana? A ver, si podemos retroceder en este caso, dice, ¿cuántos estudiantes usan Facebook más de 5 horas y menos de 10 horas a la semana? Entonces, si retrocedemos, podemos ver aquí, si es más de 5 horas, menos de 10 horas, tenemos 12. Si estas cantidades de la tabla nos permite hallar, y el gráfico nos permite comparar, ¿no?, entre una mayor cantidad y una menor cantidad. Bien. En la sección practicamos, donde nosotros estamos planteando los 15 ítems, y de los cuales 10 se utilizan para poder resolver en el aplicativo, para poder evaluar a los estudiantes. Bueno, aquí hemos cogido una situación problemática donde plantea y presenta un gráfico. Y a partir de este gráfico, el estudiante tiene que desarrollar la capacidad de elaborar y usar estrategias, donde el estudiante debe organizar e interpretar datos en histogramas y polígonos de frecuencia al resolver un problema. En este caso se plantea un grupo de estudiantes y una prueba de selección. Los resultados se presentaron mediante este gráfico. Como observamos aquí, las calificaciones en el eje horizontal y en el eje vertical, número de alumnos. Y las barras, bueno, en este caso titulado puntajes obtenidos de una prueba. ¿Cuál es la pregunta? Dice, si la puntuación mínima probatoria es 11, ¿cuántos estudiantes desaprobaron? Entonces aquí, primero que tenemos que es que el estudiante pueda identificar los valores y cuál de las barras es la que va a representar para poder hallar la respuesta. Y si la puntuación mínima es 11, la puntuación mínima aprobatoria es 11, ¿cuántos estudiantes desaprobaron? O sea, ¿qué barra o barra nos va a representar la solución de este problema? Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Dice, bueno, recordando que el histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, ¿no? Presenta el histograma, se visualiza los ejes, que vienen a ser los intervalos sobre las calificaciones, identificando con el estudiante que el eje Y se considera el número de estudiantes,
y indicando también qué es lo que nos plantea, qué pregunta o qué cosa es lo que tiene que resolver el estudiante. Si nosotros observamos bien en la barra y nosotros ponemos, a ver, retrocedemos aquí y vemos qué valores cumplen que los estudiantes desaprueben. Entonces, vemos que acá tenemos un intervalo de 2 a 5. Preguntamos, ¿con esta nota los estudiantes desaprueban? Claro que sí, de 2 a 5. De 5 a 8 también desaprueban. Y de 8 a 11 también. Entonces, ¿qué hacemos? Que los estudiantes, quiere decir que estas 3 barras, estos 3 intervalos, cumplen la condición de que los estudiantes van a desaprobar. Y lo que se tiene que hacer es plantear que el estudiante, orientar a que ellos sumen las cantidades, ¿no? Y van viendo, de 2 a 5, ¿cuántos estudiantes hay? 6. De 5 a 8, 4 estudiantes. Y de 8 a 11, ¿no? Porque esto coge de 8 a menos de 11, no es que es hasta 11, menos de 11, aquí está 14. Entonces lo que hacemos es simplemente una sumatoria. Entonces se suma la cantidad y como resultado nos da 25 estudiantes que son los que desaprobaron. En este caso se califica la alternativa B. Se plantea también en la sección de practicamos otro problema, otra situación problemática que va a desarrollar la capacidad comunica, representa ideas matemáticas y donde el estudiante se plantea el siguiente indicador, que debe presentar información en tablas y gráficos estadísticos para datos no agrupados y agrupados. Entonces, en este ítem donde pide para actualizar las fichas de datos de sus estudiantes, el profesor de educación física los pesa y luego registra las cifras de una libreta. Aquí presenta todos los datos donde los estudiantes se ve el peso de cada estudiante. Y aquí también tenemos que hacer, bueno, ¿qué pide? A ver, elabora una tabla de frecuencia con intervalos de clase de 5 kilogramos de amplitud para todos los estudiantes. Bien, para la resolución, lo que se hace es elaborar una tabla. Se pide elaborar una tabla de frecuencias considerando de acuerdo al problema de una amplitud de 5 kilogramos. Del maestro lo que tiene que hacer también es que el estudiante distinga qué tipo de variable es. En este caso estamos hablando de una variable cuantitativa continua porque los datos están presentados con decimales. Siempre tenemos que hacerle recordar para poder discriminar qué tipo de variable es cuantitativa continua o cuantitativa discreta. Entonces, en este caso tenemos lo que es la continua, nos dan ya de dato lo que es nos dan el intervalo de clase y es por eso que ya se puede formar los intervalos en este caso. La amplitud 5, 40 más 5, 45 y así vamos agregando y formando los intervalos y anotando o tachando los datos para ver cuántos estudiantes cumplen o están dentro de este intervalo, cuántos estudiantes están su peso dentro de este intervalo. Al final tenemos en la siguiente tabla en el cual está ubicado lo que es la resolución. Simplemente pide elaborar correctamente una tabla. Es una pregunta abierta, entonces se considera el procedimiento, la estrategia de los estudiantes que puedan elaborar la siguiente tabla, tachar en el problema, en todo el proceso. Muy bien. Se recomienda como estrategia, como hay varios problemas que piden elaboración de tablas, que el maestro pueda dar a los estudiantes la facilidad en una hoja bond, luego podemos plastificarlo, poner en una mica esta tabla y ellos sobre la mica escribir con plumón de pizarra para poder ellos borrar y llenar los datos, diferentes datos que ellos puedan utilizar. Es una misma tabla nos puede servir para poder organizar diferentes datos de diferentes problemas. Para el docente también se recomienda que tenga en tamaño de un papelote para poder tener en grande, y entonces también su tabla de muestra para los estudiantes para que él pueda utilizar. Muy bien, muchas gracias. En esta oportunidad hemos tenido la presentación de esta sesión número 18 y esperamos que las estrategias planteadas en esta videoconferencia les haya servido, les sirva de mucha ayuda para poder desarrollar con bastante eficacia esta sesión. Muchas gracias.
Despide.